comentar. Una de ellas, el próximo 28 de junio, el Día del Orgullo, Día del colectivo LGTBI+Q, cada uno lo quiere llamar como considere, pero es el día en el que tenemos que recordar que aún hay mucha gente que no puede abiertamente vivir su sexualidad y que hay muchas personas que siguen sufriendo de muchas formas distintas y de muchas maneras diferentes su sexualidad, ¿no? La libertad, algo que ahora mismo hemos perdido durante 3 meses, la libertad para tantas cosas. Hay mucha gente que la tiene perdida hace muchos años por su orientación sexual o simplemente por sentir de una manera determinada, ¿no? No va a haber Día del Orgullo como tal, no va a haber el festón que hay todos los años. Pero efectivamente el Día del Orgullo no desaparece. Claro. Es este domingo y la gente, sobre todo aquellos combativos y que gustan de utilizarlo como día reivindicativo también, porque es especialmente necesario, etcétera, yo creo que van a salir a la calle como todos los 28 y los 28J y creo que además... ¿Cómo hay que salir a la calle en este 28? Claro, no digamos ahora, como que hay que salir a la calle y hagamos lo que decimos que no se puede hacer en algunas cosas. Quiero decir, salir a la calle, ¿cómo? Bueno, ya hemos visto muchas movilizaciones y yo creo que se han hecho con mucha corrección. La mayoría de ellas, en algunas ocasiones, pues igual ha habido más dificultades. Pero bueno, esta en concreto, que hay organización, estamos hablando, bueno, para empezar aquí en Vizcaya, tenemos la coordinadora 28J, que seguro que hacen pues todo muy bien, ya tienen una buena agenda. Yo ya me sé lo que van a hacer, no sé si se puede contar. Creo que no se puede contar todavía. La agenda está muy ligada, ¿no? Yo creo que sí, que está... Es que hay un par de cosas que van a contar este jueves, creo. Y yo creo que no es... igual todo no. Pero bueno. Por si acaso, mejor callarme, que yo soy muy dado a hablar, que se da cuenta. Bueno, yo creo que el 28J es una buena oportunidad, además recordando de sus orígenes y de qué estamos hablando para hablar de necesidades que se tienen en cuanto a este tipo de cuestiones, diversidad sexual. Por ejemplo, aquí en Bilbao, pues bueno, creo que va a haber una moción en el ayuntamiento para hacer un estudio, como el que han podido hacer ciudades como Barcelona, como Gasteiz, mismamente, como Rentería y como, bueno, pues en muchos lugares, para hacer un estudio de realmente cuál es la situación en Bilbao, porque muchas veces pues lo que es el tejido asociativo relacionado con el LGTBIQ+, o bueno, como quieras llamarlo, como has dicho antes. Bueno, el efecto es el mismo, pero... pues bueno, creo que es importante, o sea, conocer que demandas, efectos que tiene la disidencia sexual en nuestra ciudad, cuestiones como, pues bueno, conocer efectivamente la fragmentación, o sea, cuestiones que van un poquito más allá de lo que solemos ver, esa parte invisible de estas jornadas, que bueno, pues todos podemos recordar cuestiones pasadas, pero sabemos que estamos avanzando pues en estas cuestiones pues día tras día, es decir, que hace 4 días pues no podíamos casarnos 2 personas del mismo sexo y hace 4 días estaba totalmente patologizada muchas disidencias sexuales de muchos tipos. Hemos ido avanzando poco a poco y creo que una jornada pues, como el 28J es importante mantenerla incluso después de estos meses extraños, también con ese espíritu combativo. Hemos visto, por ejemplo, ahora lo mejor y lo peor también del ser humano en el caso de Pablo Alborán, por ejemplo, ¿no? Cuando en un vídeo confiesa su condición sexual y claro, las redes se llenan de comentarios, de opiniones, de ti, que tal, que esto, que lo otro, ¿no? Y ahí hemos vuelto a ver de nuevo, ¿no? Lo mejor y lo peor de una sociedad que abiertamente juzga todo lo que uno hace público y ya está, ¿no? De nuevo, volvemos a ver cómo no tenemos tan ni normalizado, ni asimilado, ni nada de nada. ¿No? Que vamos dando pasos atrás en algunas cuestiones pues que no se decían hace 4 añitos, 5 añitos, de repente las hoy. Formas, el acuerdo que tenemos de gobierno el Partido Socialista junto con Podemos, pues en el artículo 5.12 dice: un país orgulloso de la diversidad, igualdad de trato y la no discriminación. Se va a luchar porque no haya discriminación en el deporte ni en ningún otro ámbito de la sociedad. Yo sí me siento muy orgullosa de que yo presenté en su día, donde yo fui concejala, una moción para el matrimonio igualitario, estoy hablando del año 2000, en el que todo el mundo se reía y que luego Pedro Cerolo fue el que llevó todo eso a buen puerto y que hoy en día
todo el mundo puede tener los mismos derechos siendo de la condición sexual que ojalá fuera así, al menos en ese ámbito, sí. Ojalá lo fuera en todos los ámbitos. Sentido, Pedro Cerolo fue el que abrió brecha en todo esto. Sí, en el sentido del matrimonio está clarísimo. De hecho, yo creo que hasta dentro de nuestro propio partido, que entonces estaba José Luis Rodríguez Zapatero, yo creo que le llamaban un poco, tú estás un poco loco, ¿no? Pero hubo apoyo supongo que de millones de personas en la calle, claro, apoyando esa opción. Lo que también ahora, por ejemplo, el tema de los trans, creo que es algo que tiene que avanzar con respecto a los niños adolescentes. Creo que Nacho Vidal ha creado una asociación con este tema, ¿no? De los niños que ya con 10, 11 años quieren cambiarse el nombre en su DNI. Bueno, Nacho Vidal ahora tiene más problemas. Bueno, ahora tiene más problemas, pero bueno, no creo que sea... no es el mejor momento hablar de Nacho Vidal. Pero habrá más gente con él. Creo que... Esta cuestión en la Comunidad Autónoma Vasca se han hecho avances en la última legislatura. Hace pocos meses. De todas formas, estamos a años luz. Sí. Estamos a años en luz, muchas cosas, porque al final... en determinadas cuestiones uno será siempre el maricón, otro será siempre la no sé qué, y otro será, y eso sigue pasando todos los días de nuestras vidas. De hecho, yo estoy convencido, y termino, estoy convencido de que este es otro de los temas del que venimos hablando hace muchísimos años, y que en determinadas cuestiones, cuando te toca de cerca, y cuando a alguien le toca muy de cerca que a alguien de su familia, no sé qué, somos muy cutres, hay mucha mediocridad, mucha intransigencia, y seguimos viendo siempre la solución en los demás. En nosotros mismos no la vemos. Y yo recuerdo que leí un reportaje en este confinamiento de cómo chavales jóvenes, gays, y chicas jóvenes que vivían en sus casas y que tenían que estar confinados con una familia que no les gustaba cómo eran, lo pasaban francamente mal cuando, estando todos los días en casa, vivían su sexualidad de otra manera que si sales a la calle y estás con tus amigos, ¿no? Quiero decir, que hoy en día, en el 2020-21 ya hay muchas familias muy modernas que no quieren un hijo maricón en casa, que no quieren que la niña se vista no sé cómo, que no les gusta que el niño mire no sé cómo, que no les gusta no les gusta. Eso sí, somos todas muy modernas. Y cuando nos toca decirlo, esto es, ¿no? Y qué maravilla, ay, tu hija, qué mona es tu niña, no sé qué. Ahora, como la que sea mona sea la tuya y sea un chico, ya no es mona, ya es no sé qué. Y al final, con todos mis respetos a todo lo que se hace desde todos los partidos políticos, creo que hay una cuenta pendiente con muchísima gente en muchísimos lugares que sigue sufriendo esto en el trabajo, por la calle, en su familia, en sus familias. Hay familias que no aceptan a los hijos ni a las hijas, y que evidentemente esto también es una cuenta pendiente que tenemos, porque no hablamos ni de ideologías, no, hablamos de lo que uno siente, de lo que uno quiere, y ya está, ¿no? Afortunadamente, y ahí yo soy muy crítico, porque creo que tú sales a la calle y como te pongas, bueno, que os voy a contar yo, pero como te pongas no sé cómo, ya, fíjate, hoy, en 23 de la noche de San Juan, yo creo que afortunadamente pedir en vuestros papeles que se elimine todo lo que no tenga que ver con la libertad de escribir lo que más. Yo creo que afortunadamente, Joseba, la sociedad es la que ha empujado a los partidos políticos, le ha obligado a ir dando pasos poco a poco. Efectivamente, yo creo que Emilio, como en casi todo. Pero hay una cosa que hay que tener, yo creo, presente a día de hoy, que es importante, ¿no? En el 2020 se han dado unos pasos, yo creo que muy importantes en reconocimiento de derechos, evidentemente, incluso a nivel social, no únicamente sobre papel, que es necesario, negro sobre blanco, poner sobre papel ciertas leyes que lo regulen, pero también la sociedad había empezado a dar unos pasos que yo creo que eran significativos hacia cierta normalidad con todas estas, contra la sociedad en general. Pero yo creo que a raíz de que irrumpe en el escenario político Vox, jaleado por otros dos partidos, me da miedo porque se están empezando a oír voces que antes chillaban bajito a chillar muy alto. Entonces, el resto de oír era también de los verdes. El de hazte oír era un autobús naranja y viene de antes, yo creo. Sí, pero quiero decir, me refiero que no es algo tampoco nuevo, que no viene de un partido. No, pero yo creo que el nivel de ruido actual, yo creo que no es comparable con el anterior. Yo creo que no podemos dormirnos en ese sentido y la sociedad tiene que seguir empujando a los partidos políticos para callar ciertas voces. En el Congreso a Grande Marlaska, en uno de los rifirrafes, alguien alude de una forma muy sucia, ¿no?
a Grande Marlaska en el Congreso en el 2020, quiero decir, estamos hablando de la era 2020, pero por ejemplo en 2018 fue el año en el que la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la transexualidad un trastorno mental, o sea, es decir, queda tanto que recorrer como eso, que solo hace 2 años lo que ahora vemos como la institución sobre la salud más importante, ¿no?, del mundo respecto al COVID, reconocía... Parte de la ley, hace falta que luego en tu día a día te faciliten, imagínate lo que queda si incluso institucionalizado queda así todavía, ¿no? Si en 2018 seguía siendo un trastorno mental para la OMS. Evidentemente aquí queda por hacer muchísimo, pero imagínate cuánto queda si incluso no éramos capaces de descatalogarlo como trastorno mental. En el acuerdo de gobierno que tenemos, también creo recordar que tenemos pendiente no sé si es la palabra ilegalizar, pero sí que no se puedan tener centros de curación de homosexualidad. O sea, ya sabéis que mucha gente de Vox dice que es una enfermedad y que hay que tratarla y que hay que encerrarles poco menos que en psiquiátricos, pues para curarle que el niño es maricón, como tú decías, ¿no? Entonces, pues eso lo llevamos también, ¿eh? Que hay mucha mala por ahí. Hay mucha maricona mala, que hay mucha mala por pero ahí. muy escondida, con traje y corbata. Y ojo, que es verdad que muchas personas hemos sido privilegiados a la hora de poder vivir en una sociedad determinada y de ejercer un trabajo y de ser lo que nos ha dado la gana en la vida, ¿eh? Hemos sido muy privilegiados y hay que decirlo también, pero claro, tu privilegio es también el que te hace ver quien de verdad lo ha sufrido y lo sigue sufriendo muchísimo, de verdad, y sobre todo la gente que vive en localidades con menos habitantes, la gente que vive en pueblos demasiado remotos, la gente que... Hay muchísimas personas que no van a poder desarrollar su sexualidad seguramente nunca en la vida, ¿no? Porque no van a tener la capacidad de poder salir de sitios en donde están obligados a vivir y a desarrollarse, ¿no? ¿Tú te acuerdas de Miguel de Molina, que lo echaron cuando el franquismo? Pues fíjate, las cosas del querer, ¿no? Las cosas del querer. Y yo me acuerdo de una entrevista que vi, porque a mí me gusta mucho la copla y toda esta gente, y decían, porque no sé quién ha muerto, y decía alguien, es que no somos nadie, y decía, es que no somos nadie, yo soy maricón. Y lo decía con todo su arte, con todo su... Y tenemos que ver eso de una forma natural. Pero es que no es... Eso era visibilización. Sí, pero bueno, también es verdad que eso al final, lo que uno se deja de... Que no te hay que decir lo que nada, si es que tú eres tú Pepe Pérez. Pero es que y ya está. No eres Pepe Pérez. Por volver a lo de Pablo Alborán, ni siquiera debería ser noticia que alguien denuncie que es homosexual. Es que esa es la verdad. Ahora, que cada uno tiene derecho a contarlo como quiera, donde quiera, cuando le apetezca, donde le dé la gana, a hacer lo que le venga bien, a decir lo que está en su derecho cada uno a salir de donde quiera, a entrar. Un heterosexual va ahora y dice, no, es que a mí me gusta no tener pareja fija y estar cada día con uno. Pues sí, el nombre que pone, el de las 4 letras. Pues esto es lo mismo. O sea, quiere decir que al final esta sociedad lo que hace es poner etiquetas a todo el mundo y no dejar vivir a nadie. Vamos a dejar a la gente vivir ahora que tanto y tan importante es la libertad, que tanto la hemos echado de menos para tantas cosas, ¿verdad? Pues que la libertad siga siendo uno de nuestros principales objetivos. Uno se puede equivocar, pero en libertad. Y si te equivocas en libertad, puedes volver a 2 metros, a donde estabas y así. Bueno, de momento, ahora siguen siendo 2 metros, ¿no? A 2 metros. No sé si se pactó una prórroga de estado de alarma reduciéndola al 1,5 metros. Eso, yo creo que desde aquí es a 1,5 desde este viernes, ¿no? Se recomienda que se vuelvan los 2 metros. Sí, pero la recomendación es una cosa y la obligatoriedad es otra. Yo creo que ahora... Y Boris Johnson lo ha bajado al metro para ver si entra más gente en los bares, por ejemplo. Es decir, aquí cada uno coge lo que más le viene. En el metro a 10 centímetros. Y depende de quién, mejor nunca acerca, cariño. Bueno, hoy cerramos la capital con el... tengo que decirte, Emilio, que he tenido que oír algún que otro comentario sobre el derechos de los pastos que me planteáis vosotros. No te voy a engañar, no te diré de quién, ni cómo, ni en qué circunstancias, pero ¿qué es esto? Cuéntame. Sí. Bueno, quería poner en conocimiento un poquitín de todas vosotras, un poquitín, algo de lo que nos hemos enterado hace relativamente poco. Nos lo han traído los propios ganaderos de la zona del Monte de Triana, que es la zona de Ortuella, Banto Ciervana y Trapagaran, lo que es la zona de, la Arboleda, ¿no? O sea, los ganaderos han venido porque tenían
problemas, ¿no? Y esos problemas, para poner en situación un poquitín, decir que los vecinos de esa zona lo que llevan es con un derecho de pasto adquirido desde el siglo XIX. ¿Qué es el derecho de pasto? El derecho de pasto es que los vecinos tienen derecho a cogerse su ganado y estar en esa zona pues dando alimento a su ganado. Entonces, ¿en la zona que ellos quieran o en la que tengan asignada? La zona natural de su ganado. No, es lo que es la zona de Monte de Triano. O sea, Vale. lo llevan haciendo desde el siglo XIX. Vale. De hecho, tienen un derecho adquirido. En el siglo XIX, como sabéis, hubo en la zona... Bueno, perdona, pero aquí... Bueno, yo sí porque ya estaba por allí, pero bueno, en el siglo XIX hubo una explotación minera que todo el mundo conocemos, entonces hubo un conflicto entre la gente que quería sacar el mineral y la gente que tenía pues ahí su ganado, ¿no? Entonces llegaron a un consenso y lo que se decidió es que tenían derecho a pasto por toda la zona los vecinos de estas poblaciones para poder alimentar y vivir todos un poquitín en cierta relativa paz. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, esto lleva desde el año 1880 y tantos, ¿no? Entonces, que ha habido 3 grandes juicios para evitar que esto sea así. Tengo aquí apuntadas las fechas, con la empresa minera, por ejemplo, Conera en el 65, con Altos Hornos de Vizcaya en el 75 y a principios del siglo XXI con la propia Diputación Foral de Vizcaya, que es la actual dueña de los terrenos. Han fallado todos a favor de los ganaderos de la zona. ¿Qué ocurre? Que a partir desde hace ya unos meses, unos años, se está multando de manera sistemática por parte de la Diputación Foral de Vizcaya a los ganaderos de la zona. Las vacas, y desde hace efectivamente un mes lo que ha habido es 3 extracciones de vacas a ganaderos. ¿Les quitan las vacas? Les quitan las vacas, las primeras extracciones de incautaciones del ganado se lo devolvían al de varios días, las vacas venían famélicas, nos han enseñado fotos los propios ganaderos y era un escándalo. La última, por ejemplo, que ha sido hace relativamente poco, se la llevaban un día y se la devolvían al día siguiente. Técnicos. ¿Con qué objeto? Pues como estaban en zona que la Diputación considera que no deberían de estar en las vacas, se las llevan a... Entonces, ¿todo esto cómo se hace? Termino, intento ser breve, aunque... ¿Pero las llevan y dónde las llevan? Se las lleva Bajanal, que es un organismo de Diputación Foral de Vizcaya, con la Ertzaina simplemente viendo ahí, no ejerciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Vienen a las juntas generales, 2 veces han venido además los ganaderos para exponer el problema. No se le ha hecho nada de caso. Entonces, ¿qué ha pasado? Estas incautaciones, precisamente a los 2 ganaderos que vinieron, son con los que se han cebado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay una herramienta que ahora quiere hacer la Diputación Foral de Vizcaya para evitar que tengan esos derechos adquiridos, ¿no? Que es hacer concesiones. 3 concesiones, entonces tienen que, estar dentro de asociaciones para poder tener derecho a ellas. De esa manera evitan que un derecho que, digamos, es adquirido desde el siglo XIX y ha sido afirmado 3 veces por los tribunales, siga vigente. De esa manera... O sea, que no pueden utilizar los pastos donde ellos quieren. Efectivamente. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Se constriñe el derecho civil sobre el administrativo, que es el que pretende aplicar la Diputación Foral de Vizcaya. Y ya termino, si me permitís. Sí. ¿Qué ocurre? Que eso era algo, digamos, poco legal, pero eso fue hasta ayer. Ayer está en el boletín oficial de Vizcaya la obligación, digamos, que si no estás metido en una de estas concesiones, estás fuera del sistema y no puedes pastar. Exacto. Entonces, eso es lo peligroso, ¿no? O sea, ahora mismo desconocemos cuáles son las razones que lleva la Diputación Foral de Vizcaya para empujar de esta manera a los... A ver, ¿qué matiza la historia? Sí que es cierto que la Diputación Foral de Vizcaya es la dueña de los terrenos. Desde el año 2004 se construyó en los mismos un campo de golf, el Mastel Golf, pero los terrenos aledaños siguen sirviendo para ese derecho de pastar, ¿no? Pero lo que venía a pasar es que ese derecho que venía consagrado desde las fechas que decía el compañero, se trató de encajar dentro de un orden jurídico. Para ello se le dio una forma de sociedades sin ánimo de lucro, a la cual se adhirieron todos los ganaderos, salvo unos pocos. Es decir, la libre adhesión existía, se podían adherir, y en esa libre adhesión se podía organizar de forma correcta y jurídica unas franjas horarias, porque existían conflictos entre los ganaderos. Al final, si todo el mundo tiene derecho al pasto en esa zona, pues llegas y entonces las vacas del anterior te han comido el pasto, etcétera, etcétera. No es complicado. Pero se creó esa sociedad para organizar en franjas horarias, es decir, para darle un sentido jurídico
una solución del siglo XXI a un derecho que efectivamente hay que consagrar en este siglo, ¿no? Poner un poco de orden en exacto, este... y se le dio ese sistema, ese orden. ¿Se consiguió realizar ese orden? Faltan ¿cuántos ¿Cuántos ganaderos? Pues están todos los ganaderos, salvo una pequeña minoría. ¿Están bien avenidos estos salvo ganaderos? una pequeña minoría, y se dividen en franjas. Esa es la cuestión. Pues esa es la solución. La solución interviene la administración. La solución es que un segundo. La solución nos llevéis las vacas, es que no montéis a los ganaderos. Hombre, el ganadero que no está. No, hombre, si hay una sociedad sin ánimo de lucro de todos los ganaderos, salvo unos Hay pocos. una sociedad, me salto la ley y les multo y me todo lo contrario. Solo se multa a aquel que no respeta la franja horaria acordada aquel que, por la que sociedad. libremente no se ha adherido a vuestra veda para retiraros un que derecho. No es nuestra veda, hombre, que no lo patrimonialices, sino es nuestro derecho ni nuestra veda. De la Diputación Foral de Vizcaya. Es la organización jurídica que se la ha dado. ¿Y qué cuesta adherirse para retirarles un derecho a las personas? No, porque todo aquel que está adherido... Para ahogar a la agricultura, a la ganadería extensiva. Todo aquel que está adherido puede acceder a ese derecho. Lo que pasa es que hay que equilibrar los derechos de todos los ganaderos que tienen que... ¿Dónde estaban? Estaban en una situación de conflicto por esos terrenos. Sí. ¿Y cómo evitar un conflicto? Estableciendo franjas horarias. Es que si no respetas las franjas horarias establecidas... Respetar franjas horarias, que es un derecho, que no puedes saltarte ese derecho a la torera. No existen derechos... Es lo que está haciendo la Diputación. No existen derechos sin límites en esta sociedad, como tú comprenderás. Y uno de esos límites eso es un derecho de esos ganaderos. No, más de 150 años gastando y el conflicto ha sido estos últimos meses. Tienes toda la razón, es un derecho de esos parece que no cuadra. Tienes toda la razón, es un derecho de esos ganaderos, pero hay que buscar la solución a ese conflicto y las franjas horarias son una solución perfecta. Pues son una solución perfecta. De multar y de llevaros vacas. Si no te adhieres a esas franjas horarias, no estás respetando el derecho de otro. Y vosotros no estáis resolviendo el conflicto. Es que no estoy... A ver, yo... Imagínate ya, somos dos ganaderos. Yo estoy adherido a la sociedad porque es el trámite jurídico que hay que llevar a cabo y tú no hay que llevarlo a cabo. Vosotros decís que hay que llevarlo a cabo. Porque había conflictos, Yagoba, hay que solucionar esos conflictos. No habéis resuelto el conflicto. Si se adhiere todo el mundo... Pero no se ha adherido todo el mundo. El problema es que se tendrá que adherir para organizarse la sociedad. Vosotros queréis. Para que la gente lo entienda. Para que la gente... ¿El conflicto cuál era? Pues que si tú ibas a pastar con tu ganado en un mismo momento, quizás media hora antes haya pastado, y hay conflicto, que tú estás aquí, que yo vengo aquí siempre, que no sé qué, y vamos a unas franjas horarias, una zonificación. Todos los que están adheridos de esa forma están perfectamente de acuerdo y tienen, Dime qué conflicto se ha solucionado con todas las partes de acuerdo, porque entonces no se ha solucionado. Muchos han entrado en esa negociaciones. No es la solución al conflicto, llevar a las vacas por miedo, nos lo dicen. Nos hemos metido por miedo ahí. O sea, te digo, se han regulado ellos 150 años que los pastos son tremendamente grandes y estaba allí. Y llegaron a un punto de conflicto. Han venido 2 veces a las Juntas Generales y no se les ha habido dar ninguna explicación sobre ello. Pero esto es una cuestión filosófica que tiene que ver con el primer sector en Vizcaya. Es que va mucho más allá. Pero que realmente no hay un motu de que se avienan y que funcione todo perfectamente y que los ganaderos puedan realizar su ganadería extensiva. Antes funcionaba mejor. Los conflictos existentes entre los ganaderos eran ¿Habéis solucionado llevando el ganado? No, pero es muy simple. Emilio, es muy simple. ¿Cuál es la alternativa? Que pastoreen libremente y que vuelvan a los conflictos. Si es tan simple, ¿por qué las 2 veces que han venido a las Juntas Generales no se les ha dado una explicación? Pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Yo no entiendo qué se consigue con llevarse el ganado. Es una infracción administrativa. Si tú pastoreas en un terreno administrativa, no, o sea, el momento puede ser... déjame responderla, Joseba. El ganado, al ver que no está cumpliendo con lo que establecido, no estás en tu franja horaria, por ejemplo, entonces te lo llevas como confiscas un coche que está aparcado mal en doble fila, o sea, por llevarlo. ¿En base a qué ley? La Diputación Foral de Vizcaya. ¿Quién? ¿En base a qué ley? Pues me vas a poner en un aprieto, porque de verdad que no sé cuál es el departamento, pero sé que es la Diputación Foral de Vizcaya. Es que, y tampoco me parece regulado que... ¿Dónde viene regulado? Pues es importante quién se lo lleva, no quiero decir, no es importante. A ver, bien, la Diputación decide, perdonadme, la Diputación decide llevarse ese ganado durante un tiempo, unos días, y luego lo devuelve. ¿En base a qué lo decide? Bueno. ¿Dónde se ha decidido que se tiene que llevar el ganado? El acuerdo creado a base de la sociedad de ánimo de lucro. O sea, es decir, ¿los terrenos de quiénes son?
La Diputación de Foral de Vizcaya. Sí. ¿Y cómo se ha materializado la garantía? Que ya lo ha de ese llevado a derecho? juicio. ¿Cómo se ha llevaron a juicio materializado los ganaderos y lo perdieron a principios del siglo ¿Cómo se ha XXI? materializado la garantía de ese derecho? ¿De quién es el derecho para pastar en esos terrenos? De los ganaderos. ¿Y cómo se ha Todos materializado? los ganaderos que realizan la ganadería extensiva en esa zona. ¿De quién? Ya está. Sí, ya está. Llevarse Ya unas va, vacas no de la está. gente. No, es que está. llevarse las vacas de la gente cuando tiene Ya va, derecho a no pasar está. ahí. Sí. Eso sí que es faltar ¿Cuál a la es la ley. alternativa? Eso sí que es faltar a la ley. ¿Cuál es la alternativa? Sorpréndeme. Lo que tengo bien claro es que la alternativa no es llevarse las vacas y multarles. Tendrá que seguir trabajando la Diputación para que los como ganaderos lema constructivo es la Kitzer. Nunca ha Se me sido acabó bueno. el tiempo rápidamente, por favor, No, lo Mónica. que no puede ser y- multar a la gente y llevarse las vacas Lo único que quería decir es que me he estado buscando en el diario de sesiones sobre este tema porque no tenía ni idea, y la compañera Marimar Rodríguez del PSE en la pasada legislatura, en su turno de palabra, destaca: existe ese derecho, un momento, que es que lo tengo en captura de pantalla, existe ese derecho de pasto, pero el problema es que no nos ponemos de acuerdo en la regulación de ese uso. Las propias agrupaciones de ganaderos no se ponen de acuerdo entre ellos. Con lo cual, al no ponerse de acuerdo ellos, se buscaba un acuerdo para que puedan pasar. es administrativa llevarme las vacas y multar. Es que vamos a ser concisos. A ver, es muy simple. Es que es muy está simple. publicado en la Pero ¿dónde se llevan? Es que no entiendo, pero ¿alguien puede explicarme dónde se llevan las vacas y qué se consigue con llevarte las vacas? Es muy simple. O sea, es decir, es muy simple. Esto es muy simple, Joseba. La ciencia política de origen y de base es que existen conflictos entre individuos. Y no me gusta lo punitivo, pero vamos a optar por lo punitivo. Y el Estado interviene para resolver esos conflictos. ¿Qué es la alternativa que han dado? Pues nos metemos en una sociedad sin ánimo de lucro y nos organizamos de diferentes formas. Si no cumples con la franja horaria del de al lado, que está aguardando su espera para cumplir con su franja horaria, estás incumpliendo el acuerdo y por ende se retira. Joseba, es que esto mismo no se aplique cuando haya un conflicto entre padre, o sea, gente laita, y la ama por la custodia de un niño, se lleven el niño y te lo devuelvan al día siguiente, porque será lo siguiente ya, no lo sé. No es la solución. No ya tiene sé que nada que luego ver, a un caso extremo y es una madre vaca de su ternerito en un par de ocasiones, lo cuenta, tenéis un vídeo de cómo te lo explica el ganadero de forma muy curiosa. Estoy seguro que para los ganaderos será un problema algo importante, porque es su forma de vida, ¿no? Perdona, que a una vaca le separe su ternerito, puede ser que ese ternerito pues no crezca de la forma adecuada. Está ocurriendo, No lo he dicho, pero no es más simple entonces adherirte y encontrar una franja horaria para ti. Antes, ¿están todos bien avenidos dentro de esa sociedad? La respuesta es no. Que no es una solución mágica la que estás diciendo. Dime una solución mágica para cualquier conflicto. A hacerlo? Soy todo oídos. Multándoles soy todo oídos. Yagoba. Porque encima les cubre. Entonces cuando tú te saltas el límite de velocidad y te multan, es autoritarismo también. A ver, no, porque hay leyes. Es que vosotros estáis saltando las leyes. ¿De quiénes son los terrenos? Con esas multas y dando las vacas, ¿de quiénes son los terrenos? La ley. También lo eran a principios del siglo y perdieron el juicio. Acabará en un nuevo juicio hacia la Diputación Foral de Vizcaya. Eso no lo queremos, porque la Diputación Foral de Vizcaya no es uno o dos partidos, lo somos todos. Sí, somos todos los toda la ciudadanos. razón del mundo. Por lo tanto, pero seamos autoritarios desde una institución que nos representa a todos y tiremos por intentar resolver el conflicto. Llevo todo el programa intentando escuchar una propuesta constructiva y solo oigo quejas. ¿Cuál es la mejor alternativa a esa solución? O sea, es decir, te la voy a dar yo. La mejor alternativa, Ramón, establecer franjas lo siento, horarias. la mejor alternativa es que escribáis en un papel lo que no queréis, lo queméis y lo tiréis al aire para que la noche de San Juan os haga cumplir vuestros deseos, que yo espero que se os cumplan todos los que queráis, los que busquéis, porque es noche de San Juan y ya es San Juan, porque son las 12:05, así que ya es San Juan. ¿Alguien aquí se llama Juan, no? Yo me apellido San Juan. Es verdad. Algo me toca. Bueno, pues gracias Ramón, gracias Mónica, gracias Santi, Emilio y Agoba. No quiero dejar de irme esta noche sin, felicitarte, Mónica, porque sé que lo has pasado muy mal. Sé que has vivido unos meses muy complicados. Sé que has tenido unas situaciones muy delicadas, tanto tú como tus compañeras y compañeros. Sí. Y bueno, lo que te puedo decir es que esa experiencia se queda para ti, que tú te la gestionas, entiendo personalmente, pero que también te habrá servido para crecer, ver, opinar y tener una realidad mucho más directa de algo que quizá a los demás se nos ha escapado un poco, ¿no? Sí. Porque la hemos vivido de otra manera, cada uno en su circunstancia. La verdad que ánimo sí. con todo. Gracias. Ánimo con todo. Mañana vienen a vernos, porque ya ha vuelto a abrir el Teatro Arriaga, vienen a vernos Maribel Salas, Sol Maguna y Germán Martínez, que están en la Arriaga con un monólogo nuevo que estrenan. Y el jueves debate de portavoces. Genial.
que son como vosotros 5, pero en otro perfil. Es otra línea. Seguro que de las vacas no me hablan los portavoces. Bueno, no sé, igual sí, no igual, Hombre, ¿verdad? si vinieran de Ortuella, pues entonces sí. Seguramente. Bueno, pues ya está. Yo se lo digo, no os preocupéis. Es que ricasco a los 5. Feliz semana. Venimos mañana a las 10 como cada noche en directo. Agur.